Queridas amigas, queridos amigos, muchas gracias por acompañarnos en este que va a ser el último Consejo Político del año. Y muchas gracias, además, por hacerlo en este día con la climatología un tanto adversa. El sábado pasado se me acercó un señor en la calle y me dijo: Cristina, te he escuchado y tenía muchas ganas de hablar contigo. Me dijo: toda mi vida he votado socialdemocracia, toda mi familia y yo, pero no les voy a volver a votar más, ni yo ni mi familia. Y no solo por la corrupción. Me dijo: han perdido el norte. Mis hijas tienen miedo de volver a casa, ahora tengo que ir a buscarlas para acompañarlas. No hay manera que salgan de nuestra casa porque no pueden acceder a ninguna vivienda protegida y la gestión descontrolada de la migración y de las ayudas de este Gobierno me cabrea. Y terminó: ojalá podáis arreglarlo. Un testimonio real, en pleno centro de Pamplona, de una persona con sentimiento socialdemócrata, hastiado de lo que representan los actuales dirigentes del Partido Socialista. Su petición: políticos honestos que piensen en los problemas de la gente, los problemas de él, los problemas de su familia, que tienen cada día. Más sensato, imposible. Y en eso debemos centrarnos nosotros, en dar soluciones a los problemas de los navarros, soluciones que ahora no encuentran con este Gobierno. Eso es precisamente lo que representa UPN, políticas honestas y soluciones para aumentar el bienestar de navarras y navarros. Eso representamos. Y son muchos, muchísimos, los ciudadanos que en las calles, en el contacto personal, ciudadanos conocidos, muchos desconocidos, nos trasladan a todos, seguro los que estáis aquí también, su hastío. Nos trasladan su hastío y su malestar por cómo se abren todos los días portadas e informativos asociando Navarra y corrupción. Nos trasladan su hastío y decepción porque sienten que este Gobierno no resuelve sus problemas de acceso a la vivienda, sus problemas de acceso a atención médica o sus problemas de sensación de inseguridad en nuestras calles. La respuesta a esos navarros está precisamente en lo que representamos nosotros. La respuesta a esos navarros está en UPN. Ese cambio para dar soluciones, ese cambio para mejorar Navarra desde una gestión honrada, queridos amigos, solo lo puede liderar Unión del Pueblo Navarro. Porque ¿qué representa UPN? Representa soluciones reales frente a discursos vacíos y demagogia. Gestión responsable y eficiente frente a derroche y deterioro de servicios públicos. Representa una Navarra líder, competitiva y referente frente a conformismo y mediocridad. Representa verdad, coherencia y palabra frente a la mentira o los cambios de opinión. Principios y valores frente a inmoralidad política. Ejemplaridad frente a indecencia. Honradez frente a corrupción. Eso es lo que representa Unión del Pueblo Navarro. Porque después de conocer esta semana el informe de la UCO, después de confirmar que sí hay caso Velate, que la propia UCO pide seguir investigando en el entramado del caso Cerdán, toca hablar de honradez y de corrupción. Honradez de un partido responsable como UPN, el único que sin hacerlo público tuvo el valor y el coraje de ir y denunciar este caso ante la Guardia Civil. Honradez de un partido honesto como UPN, en el que no tapamos la corrupción de nadie. Desgraciadamente sí lo estamos viendo en muchos partidos, tanto en Navarra como en España. Integridad de un partido como UPN, del que podemos decir muy, muy orgullosos y con la cabeza muy alta y alto y claro que tras muchos años de gobierno no tenemos un solo caso de corrupción. El Gobierno de Chivite es ya un sinsentido, es un Gobierno centrado en sobrevivir
a la corrupción. Actúan a la defensiva, niegan todo hasta que se les va cayendo y van incorporando argumentarios nuevos que llegan cada día para intentar que no les salpique lo que tiene pinta de aplastarlos. Viven pendientes de las próximas novedades en esta investigación de la trama corrupta y eso les impide centrarse en dar soluciones reales a los problemas de los ciudadanos. Más que un gobierno, podríamos decir que el de Chivite es un gabinete de crisis, un grupo de supervivencia política, un final de etapa prolongado artificialmente del que ya vislumbramos una extinción definitiva. Ser presidenta de Navarra gracias a los chanchullos que necesitaba hacer Cerdán para presuntamente seguir robando a través de mordidas de obra pública no era gratis. Cerdán urdió gobiernos para colocar personas en puestos clave y dar continuidad a esa presunta trama corrupta. Chivite dejó hacer, miró para otro lado. Reinó gracias a él y caerá por él. Cerdán ha salido de prisión provisional con indicios reforzados de pertenencia a organización criminal, pero creemos que sabe lo que le espera. La Fiscalía pide 24 años de cárcel para Ábalos, 19 años y medio para Koldo, sus compañeros de trama, y lo hace por pertenencia a organización criminal, por cohecho, tráfico de influencias y por malversación, los delitos típicos de la corrupción. UPN, como acusación popular, ha solicitado 30 años de prisión para Koldo y Ábalos. Y en la vista que se ha convocado para el próximo 27 de noviembre solicitaremos el ingreso en prisión provisional de los dos, por un evidente riesgo de fuga ante penas de prisión tan elevadas. No se puede manchar más la imagen de Navarra. Cerdán, presunto cabecilla de esta trama de corrupción, se lucra ilegalmente, él y su familia, su entorno más cercano, con medidas de obra pública por toda España. Servinavar, una empresa creada para delinquir, asentada en Navarra, con obras públicas adjudicadas en Navarra y con Cerdán propietario del 45% de esa empresa creada para delinquir. Con este contexto, ¿alguien puede pensar que todas esas mordidas de obra pública se hacían solo fuera de Navarra? Es evidente que la adjudicación de Belate recuerda al modus operandi de todos esos casos de corrupción investigados por esta trama en todo el país. Pero os voy a pedir que me escuchéis ahora unos segundos con atención. Quiero que penséis mientras me escucháis a qué os suena todo esto. Cobro de comisiones ilegales a constructoras en adjudicaciones de obra pública. Rumores previos conocen la empresa que va a resultar adjudicataria. Procedimiento viciado. Opacidad en criterios técnicos. Reparto del pastel de la obra pública de Navarra. Letrados de obras públicas advirtieron de irregularidades en las adjudicaciones. Comisiones de investigación. Irregularidades, sobrecostes. PSOE, un partido bajo sospecha. Dudas de financiación irregular del Partido Socialista. Para el Partido Socialista de Navarra solo se juzgan unas actitudes individuales. Parece que hablo de Belate, ¿verdad? Pues aunque parece Belate, lo que os acabo de leer son titulares y recortes de prensa del caso Urralburu y Otano en los años 90. La historia se repite. Eran titulares y recortes de prensa de la corrupción del caso Urralburu y Otano, a los que siguieron otros titulares como estos. Parte de pagos se hacían en metálico, en bolsas de plástico y cajas de zapatos. Dirigentes del PSOE conocían tiempo antes las implicaciones en Navarra de una trama de corrupción. Desde Ferraz se dieron instrucciones de boicotear la comisión rogatoria para que el asunto no afectara a las elecciones. El daño moral y el desprestigio causado a la sociedad es grave. Es hora de la justicia. La hora de la justicia ha llegado. Prisión de dirigentes socialistas. Y al final, caída del presidente. Antes o después, por el caso Cerdán, que engloba
el caso Velate, María Chivite tendrá ese mismo final, caída de la presidenta. Chivite lo sabe, sus socios que la mantienen en este agónico final también lo saben. Pero siguiendo con lo ocurrido en el caso Urralburu y Otano, interesante, ante aquella corrupción socialista en los años 90 hubo actitudes muy distintas a las de hoy. Izquierda Unida y Herri Batasuna denunciaron la corrupción socialista sin matices. Acusaron al Partido Socialista de Navarra de hacer posible y encubrir la corrupción. Exigieron responsabilidades políticas, exigieron dimisiones inmediatas. Batasuna exigía romper toda la relación con el Gobierno a los partidos que lo sostenían. E Izquierda Unida apelaba a la ética política. Lo curioso de todo es comprobar que entre aquellos protagonistas tan exigentes con la corrupción socialista estaban Félix Taberna y Adolfo Araiz. Los mismos que hoy callan, justifican, minimizan o piden prudencia. Es triste pasar a la historia por mantener un gobierno achicharrado por la sombra de la corrupción. Te convierte en cómplice. Y el caso Cerdán y la corrupción de cargos socialistas acabará siendo el caso de todos ellos si no se apartan a tiempo. En el juicio del caso Urralburu y Otano, Miguel Sanz afirmó: la fase que ha atravesado la comunidad foral con toda esta trama de corrupción es francamente un periodo irrepetible. Pues parece que no, querido Miguel. No sé si te acordabas, pero la historia se repite. Hoy tenemos más claro que nunca por qué el Partido Socialista de Navarra mintió a sus votantes, pactó con EH Bildu y nos arrebató 2 gobiernos, siendo UPN la primera fuerza política en Navarra. No podían pactar con UPN, porque con UPN en el gobierno Cerdán no podía seguir con esta trama, porque nosotros no íbamos a mirar para otro lado. Cerdán fue el encargado de mullir el pacto con Bildu para que UPN no gobernara. Suena sarcástico, pero se podría decir que nos robó 2 gobiernos para poder robar él. Pero mirad, lo que no nos van a robar nunca es la ilusión, los valores y la fuerza para seguir trabajando por Navarra, gobernando o en la oposición. Es lo que me vino a la cabeza justo este domingo, al intentar empezar a escribir este discurso, que iba por otro lado, os confieso, al escuchar una entrevista de Aitor Francesena. Y os cuento brevemente, si me permitís, su historia. Diagnosticado de glaucoma congénito, Aitor perdió la visión de un ojo a los 14 años y a los 42 el fuerte impacto de una ola mientras surfeaba, su pasión, le produjo un grave traumatismo en el otro ojo que le dejó completamente ciego. Su vida es un ejemplo de cómo la pasión y el propósito para Aitor, el mar, el surf, son el combustible para seguir adelante. Y así ha logrado ser campeón de España, de Europa y 6 veces campeón del mundo de surf adaptado. Pues bien, al escuchar esta entrevista y este paralelismo para mi cabeza, a pesar de esos 2 gobiernos robados por esos oscuros intereses de Cerdán, nuestra pasión, nuestro propósito en Unión del Pueblo Navarro es lograr una Navarra mejor, una Navarra líder, referente, una Navarra de la que podamos volver a sentirnos bien orgullosos. Vamos a surfear la ola, lo vamos a hacer todos juntos, porque Navarra nos necesita, Navarra necesita a UPN y nuestro combustible para seguir adelante es el trabajo intenso, la verdad, la honestidad, la coherencia, la honradez y el compromiso por esa pasión que nos une a todos los que estamos aquí, una Navarra mejor. Navarra es una tierra maravillosa, pero puede aspirar a mucho más. Puede volver a ser una tierra admirada
por cómo gestiona, por cómo protege lo que es suyo, por cómo respeta sus valores y por cómo cuida a su gente. Y ese es el rumbo que tenemos que recuperar entre todos. Porque en UPN no nos conformamos con la Navarra que vemos hoy. No nos resignamos a continuar con una Navarra en la que mujeres, jóvenes o personas mayores se sientan inseguras cuando andan por sus calles. No nos resignamos a continuar dando ayudas económicas a quienes deciden vivir de esas ayudas sin trabajar, pudiendo trabajar. Y por eso anuncio alto y claro que UPN cambiará el sistema de renta garantizada y lo haremos no el segundo, el primer día que lleguemos al Gobierno. No nos resignamos a que las familias dispongan cada día de menos renta disponible y les suponga más esfuerzo llegar a final de mes. No nos resignamos a que nuestros agricultores, transportistas, autónomos y empresas estén en peores condiciones competitivas que en el resto de comunidades. No nos conformamos con los salarios precarios de nuestros jóvenes, ni con las dificultades que tienen para emprender, para acceder a una vivienda o para poder hacer un proyecto de vida aquí. No nos resignamos con que no se respete la propiedad privada, que con tanto esfuerzo han logrado muchos navarros. Y los defenderemos con uñas y dientes, frente a ocupas, inquilinos que no pagan el alquiler y a los que no pueden echar, o frente a quienes quieren ahora o pretenden obligarles a alquilar lo que es suyo. Tampoco nos resignamos a continuar teniendo esas intolerables listas de espera, a pesar de contar con los mayores presupuestos de la historia. Defender lo público, señora Chivite, es gestionar bien y garantizar buenos servicios, no gastar mucho y deteriorarlos. Y termino por donde he empezado todo este listado. No nos resignamos a continuar con una Navarra en la que jóvenes, mujeres y mayores se sientan inseguras en sus calles, porque la seguridad es fundamental para vivir en libertad. Es objetivo que la inseguridad está aumentando en nuestras calles, que los datos de criminalidad son cada día más preocupantes. Pero hoy no quiero hablaros de frías estadísticas. Quiero centrarme en lo que sienten las personas y lo que nos transmiten a diario en su percepción de que la inseguridad cada día es mayor. Esa preocupación al no sentirse seguras en su entorno más cercano se testa en la calle. Seguro que os lo dicen en la calle. Para buscar soluciones tenemos que ponernos en los zapatos de nuestros jóvenes y adolescentes que empiezan a tener miedo cuando salen de fiesta y toman el camino de regreso a casa. En los zapatos de sus padres es más fácil que nos pongamos, que esperan con inquietud y no pocas veces angustia un mensaje en el móvil diciendo que ya están bien y que no se relajan hasta que se abre la puerta, entran sanos y salvos de madrugada. En los zapatos de las mujeres que no se sienten cómodas al caminar por determinados entornos o en determinadas horas del día o de la noche. En los zapatos de personas mayores que se sienten frágiles e inseguras en nuestras calles. Porque el aumento de robos con violencia, la creciente utilización de armas blancas, el exponencial aumento de agresiones sexuales cada vez más violentas, las bandas juveniles, el asentamiento de zonas de confort delincuencial en nuestros pueblos y ciudades, la permisividad de la reincidencia criminal descontrolada y la sensación del ciudadano de una impunidad incomprensible con quien utiliza la violencia, no se solucionan haciendo como que no existen, ni tapando todo con la excusa de no criminalizar a determinados perfiles. Tampoco es solución hablar todos los días del problema sin poner jamás solución alguna. Son muchas las veces que desde el Gobierno nos acusan de generar alarma con este problema.
Evidenciar problemas de seguridad que los ciudadanos sienten en nuestras calles no es alarmista. Alarmista es negarlo. Alarmista es no dar soluciones. Alarmista es ocultar datos que evidencian problemas que quieren tapar. Alarmista es taparlo todo desde posiciones de poder, mientras los datos y la percepción de policías y ciudadanos exigen analizar el problema, identificar sus causas y priorizar recursos y soluciones precisas y eficaces. Y en eso es en lo que nos vamos a centrar nosotros. Le guste o no le guste a este Gobierno centrado en sobrevivir a la corrupción, al gabinete de crisis, al grupo de supervivencia política, que es lo que representa hoy María Chivite, porque es lo que esperan de nosotros los ciudadanos, soluciones. Aumentar la presencia policial en nuestras calles, generar políticas centradas en evitar delitos y no solo en resolverlos, contar en los planes de seguridad también con la participación de ciudadanos, mejorar la coordinación policial, invertir en equipamiento policial, en cámaras de seguridad en las calles o en tecnologías avanzadas que nos ayuden a la hora de generar inteligencia policial y tomar decisiones y medidas precisas, basadas en datos reales. En la vida, queridos amigos, queridas amigas, la única solución, como en el surf, es coger la ola, mantenerse en pie y seguir adelante. Eso es lo que vamos a hacer en Unión del Pueblo Navarro. Seguir trabajando, seguir denunciando la corrupción en la gestión pública y seguir proponiendo soluciones y alternativas a los problemas de los navarros. Muchas gracias. ¡Viva UPN! ¡Viva Navarra!